Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Por falta de inversión de parte de la Secretaría de Educación, aumenta deserción escolar a nivel nacional. 6.2 millones de niños y adolescentes sin acceso al sistema educativo a nivel regional. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizan protestas en Boulevard Suyapa, pero continúan las clases en el alma mater. Gobierno de Honduras aplazado nuevamente en la cuenta del milenio. Esto y más a continuación en nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes afiliados al Colprosuma a nivel nacional. Es un placer estar nuevamente con ustedes este día jueves, ya 10 de noviembre del año 2016. Les saluda Merari Rodríguez. Le traemos todo lo que acontece en el campo educativo, lo más importante. Le invitamos a que se quede con nosotros estos 30 minutos llenos de información donde le estaremos presentando sin duda lo más importante acontecido a nivel nacional. De inmediato entramos en materia y es que deserción escolar ha aumentado a nivel nacional y esto por falta de estímulo y recursos de la Secretaría de Educación, cuando más de 42,000 niños están abandonando las aulas de clases. De inmediato, detalles. Por falta de estímulo de la Secretaría de Educación, se vive la problemática de deserción escolar a nivel nacional, ya que no tiene como política de desarrollo invertir en la educación. Los niños y las niñas responden a los estímulos que la sociedad, la familia y el Estado les da. Y el sistema educativo hondureño no está estimulando a los niños para que se mantengan en la escuela y para que tengan un rendimiento adecuado. A eso se suman factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia, que se han convertido en elementos que generan deserción y desgranamiento escolar. El tema de educación es un tema que atañe a varios actores, digamos, ¿no? A la familia, a la Secretaría de Educación, pero sobre todo al gobierno central. No tenemos un gobierno central que esté decidido a invertir en la educación como política de desarrollo. Se está invirtiendo en la educación como una dádiva hacia la niñez, ¿no? Necesitamos abrir más escuelas, tener escuelas dignas, tener pupitres suficientes, maestros suficientes, necesitamos más maestros, necesitamos cambiar también algunos paradigmas. A criterio de defensores de derechos humanos, los niveles de inversión deben existir por parte del gobierno para garantizar que las familias tengan condiciones que permitan que los niños y niñas estén dentro del centro educativo. Los niveles de inversión que existen por parte del Estado para garantizar que las familias tengan condiciones necesarias que permitan que las niñas y los niños en edad escolar estén dentro del centro educativo, por un lado. Por el otro lado es lo que resulte ser atractivo el centro educativo para la niña y para el niño para que pueda permanecer dentro del aula de clase. Mientras no invirtamos en educación no vamos a poder combatir la pobreza. Según las cifras, más de 42,000 alumnos abandonan las aulas por diversos factores y este año podría cerrar en 2.2% de deserción escolar. ¿Sabía usted cuántos niños, niñas y adolescentes no tienen acceso al sistema educativo por falta de inversión? Pues déjeme decirle que son 6.2 millones a nivel regional, ya que para el gobierno la educación aún no es una prioridad. Más de 6.2 millones de niños, niñas y adolescentes sin acceso al sistema educativo a nivel regional, ya que para el gobierno aún no es prioridad, el cual está obligado a invertir las asignaciones fiscales en la niñez.
Designar presupuestos, como le decía, porque es la obligación del Estado, presupuestos efectivos basados en análisis técnicos y análisis políticos y la voluntad política de invertir las asignaciones fiscales en la niñez. Nuestra organización Colprosuma lamenta y condena estas cifras alarmantes de niños sin educación por falta de presupuesto que se reduce cada año. Las estadísticas que dio Plan Internacional en cuanto a los 6.2 millones de niños que no tienen acceso a la educación. Lamentamos, ¿verdad?, que Honduras esté aportando a este tipo de estadísticas tan drásticas, pero esa es la realidad. Nosotros sabemos muy bien que durante este gobierno y el gobierno anterior, el ministro de Educación, que actualmente rige la educación en Honduras, él ha empezado a cerrar centros educativos. El presupuesto de educación cada año se va reduciendo. Cada año es menor el presupuesto de educación y lamentamos de que en estos momentos se gaste diario 22.000 lempiras en un policía militar y que un maestro reciba un salario de 9.800 lempiras. Es algo injusto. A criterio de organizaciones existe una gran brecha en términos de inversión, la cual debe ser eficiente y equitativa para niños vulnerables. Todavía existe una gran brecha en términos de inversión, porque la inversión no solo necesita ser en monto, sino que tiene que ser efectiva, eficiente y equitativa. Tiene que llegar a los niños y niñas con mayores vulnerabilidades. Honduras está abonando a este tipo de estadísticas y sentimos que no es lo correcto. Pedimos desde esta instancia a las autoridades educativas que reflexionen y que donde haya un niño, que haya un profesor enseñando. Los niños tienen derechos fundamentales y entre esos derechos fundamentales está la educación. Entre otras informaciones, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúan las protestas, pero las clases se siguen impartiendo con normalidad en el alma mater. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizaron protestas en el Boulevard Suyapa, pero las clases continúan con normalidad en la máxima casa de estudios. Nosotros nos estamos manifestando estamos en contra del gobierno. Nosotros somos antigobierno, nosotros somos anticapitalistas, también nosotros estamos en contra de la reelección. ¿Nosotros por qué estamos en contra de la reelección? Porque la reelección viene a vender nuestros bienes naturales, viene el extractivismo, viene también a la inseguridad, viene la misma represión, donde no hay dinero para la educación, donde no hay dinero para la inseguridad. Entonces nosotros estamos defendiendo también nuestra patria, estamos defendiendo también nuestra Constitución de la República y le hacemos un llamado también al pueblo hondureño, que nosotros nos tenemos que organizar porque nosotros no podemos dejar que acá se imponga Juan Orlando Hernández. Vamos a estar haciendo actividades durante esta semana y durante la próxima semana donde el gobierno o las organizaciones sociales tenemos que ir en movilizaciones, defender nuestra patria, defender nuestra soberanía. Bien, y nuestra organización da a conocer un importante comunicado a todos nuestros afiliados y es que la gerencia administrativa del Fondo Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a sus afiliados comunica que por resolución de Junta Central Ejecutiva el servicio de préstamos que otorga el fondo a partir del 1 de noviembre del año en curso quedan ajustados conforme al reglamento de préstamos vigente, así suspender la amnistía del refinanciamiento de préstamos en la cartera nueva y únicamente mantenerla en la cartera vieja, 48 meses, o sea 4 años como plazo máximo de pago. Bajar a 5.000 lempiras el monto a llevar en caso de recaudación de un préstamo de cartera vieja, 25% de cuotas pagadas en caso de un refinanciamiento de cartera nueva. Si el afiliado ha consolidado con otras instituciones, podrá ser sujeto de préstamo una vez que le hayan deducido la primera cuota por escalafón o por imprema y se refleje en el voucher respectivo. Seguimos manteniendo la apertura de prestar hasta 100.000 lempiras bajo la modalidad de 80.000 lempiras como préstamo ordinario y 20.000 como préstamo de emergencia, sin necesidad de presentar aval, pero siempre que exista la capacidad de pago. Y continuando con las informaciones, el gobierno de Honduras por varios años consecutivos ha salido aplazado esto para acceder al fondo de la cuenta del Millennium, aun cuando esta información fue manipulada.
El gobierno de Honduras salió aplazado nuevamente en los indicadores para acceder a los fondos de la Corporación del Desafío del Milenio. Honduras está aplazado desde el 2008, desde septiembre de 2008 en el gobierno de Manuel Zelaya, no se recuperó en el gobierno de Pepe Lobo, no se recupera en el gobierno de Juan Orlando, que ya está por terminar, y efectivamente ahí hubo una mala información, una información que no era exacta. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no Honduras no califica? Y hay algo muy grave, dice, porque no existe el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir no existe el Estado de Derecho? Honduras tiene dos problemas con el acceso a la cuenta del milenio. Uno de ellos es que sus indicadores no terminan de funcionar, muchos de gobernabilidad, acceso a, digamos, de las mujeres a la economía, muchos de los elementos, aunque se hable de progresos, pero son progresos que en algún año suben, en otros años bajan. Pero el otro es que también ha sido calificado como país de ingreso medio, lo cual le establece mayores condiciones para el acceso a la cuenta del milenio. A criterio del analista Jorge Yescas, el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres pesa en Estados Unidos, ya que esta ayuda es iniciativa de este país. Hay una enorme impunidad y además violación a los derechos humanos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que pesa en Estados Unidos y en otras partes del mundo es el asesinato de Berta Cáceres. Analistas coinciden que a Honduras le falta mucho para alcanzar la calificación para acceder a los fondos de la cuenta del milenio, ya que el gobierno no ha tomado en cuenta las recomendaciones internacionales. Ellos dicen que mejoraron, pero les falta muchísimo para alcanzar la calificación. Esa es la manipulación informática que hace el gobierno al pueblo hondureño. No se ha tomado en cuenta digamos, algunas recomendaciones, a la MASI la han hecho a un lado, todo eso va a pesar en el próximo año. Y se avisora una privatización en el sector salud ante la aprobación de la nueva ley de seguridad social, ya que esto vendría a limitar los servicios. La nueva ley marco de seguridad social tiene un claro esquema de privatizar la salud en Honduras. Este proyecto de nueva ley del Seguro Social, la intención que tiene claramente es privatizar la salud en Honduras. En el caso de la seguridad social, como tiene que ver con temas como las pensiones, por ejemplo, es continuar con el mismo esquema que se le aplicó al sector docente, en el cual, por ejemplo, las reservas financieras del INPREMA están para beneficiar a la banca privada. Así va a ser el Seguro Social. Luego, el costo de la atención en los servicios de salud en el Seguro Social se incrementaría y dependería, pasa a depender de lo que sería la capacidad económica de los afiliados. Con la aprobación de esta nueva ley se vendría a limitar los servicios controlados por compañías aseguradoras, ya que el gobierno pretende beneficiar a ciertos sectores económicos. Con la nueva ley de seguridad social, si se llega a aprobar y si no hay suficiente oposición de parte de la población, lo que va a ocurrir es que los servicios prácticamente van a ser limitados. Van a pasar a ser controlados por compañías aseguradoras y obviamente también los beneficios se van a reducir. Y al final el control de todas las reservas financieras del Seguro Social, que son cantidades bastante significativas, que pueden llegar fácilmente en estos momentos a 30.000 millones de lempiras o más, van a ser controladas, por decirlo así, por el sector bancario. El sector bancario obviamente no nos oponemos a ello, pero tiene que hacerlo con sus propios recursos, no utilizando los recursos que están destinados a beneficiar a la población afiliada al sistema de seguridad social. La población hondureña no está consciente de dicha ley de seguridad social que se pretende aprobar sin discusión en el Congreso Nacional, violando la Constitución de la República. Y mucha atención para todos nuestros docentes a nivel nacional.
Si aún no te has afiliado, ¿qué esperas? En nuestro Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invitamos a que lo hagas. Solo necesitas llenar una hoja de afiliación, presentar título de maestro original, copia o acta de graduación, tarjeta de identidad o acta de nacimiento y una fotografía tamaño carnet. Estos son los requisitos que usted necesita para afiliarse a nuestra institución Colprosuma. Somos una organización sólida con credibilidad que brindamos beneficios a nuestros afiliados. Te garantizamos estabilidad financiera. Puede visitarnos en nuestras oficinas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y para mayor información comunicarse al 2270-5300. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Y continuando con las informaciones, docentes y alumnos del Instituto Técnico Honduras exigen al ministro de Educación solventar la problemática de aguas grises y lluvias que afecta la labor diaria de los educadores. Docentes del Instituto Técnico Honduras, ubicado en la colonia Kennedy, hacen un enérgico llamado a la Secretaría de Educación, ya que pasa una generación y otra y continúan con el mismo problema de las aguas grises y de lluvia que se convierten en residuales y que están perjudicando la salud de estudiantes y maestros. Las aguas siguen atravesando lo que es la parte donde están las aulas de los talleres del Técnico Honduras y afectando cada vez más. Solo este mes pasado hemos tenido el caso de más de 12 profesores que han tenido serios problemas gástricos, sin contar los números de alumnos. Ya la clínica, el médico me ha avisado que no tenemos la capacidad de estar respondiendo ante estos problemas de insalubridad que las autoridades no le toman atención. Más de 3.000 alumnos están en riesgo por estas aguas estancadas y el director del instituto le pide al ministro Marlon Escoto no hacer de la educación un acto demagógico. Tenemos 3.000 alumnos, más profesores y padres de familia, es una comunidad de 3.500 que se afecta totalmente, porque este es un área que no se puede evitar. O sea, todos los alumnos en algún momento de su semana deberán de ir a sus talleres y eso quiere decir que se convierte en un área de alto tránsito. Haciendo un llamado primero al ministro de Educación en el sentido de que no haga de la educación un acto demagógico. Las instituciones educativas requieren atención, no fotografías, no sanción a los docentes, requieren atención y esta atención es palpable, se puede ver. Enfermedades como infección intestinal, vómito, zika, chikungunya y hepatitis son algunas de las que se han desarrollado por esta problemática. Lo difícil es que lo que vemos que baja de la parte de arriba a veces es puras heces fecales, pues. Y de repente está seco y de momento viene y cuando llueve se nos inunda todo aquí, de basura, de todo, pues hasta los talleres se llenan acá. Y hemos tenido bastante problema con profesores ya con problemas estomacales, alumnos, con el dengue bastante problema, todo tipo de enfermedades relacionadas a la alta infección que hay aquí, pues, alta contaminación. Y esto es lo de nunca acabar. El Instituto Técnico Honduras, creado desde 1948, tiene más de 15 años pidiéndole a la Secretaría de Educación que solvente el problema de aguas negras y lluvias, ya que aún no hay respuesta. Y la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma felicita a las maestras egresadas de la Escuela Normal de Señoritas Promoción Pedro Nufio 1966 por estar celebrando los 50 años, sus bodas de oro profesional, así que muchas felicidades. Y de inmediato nuestra nota de duelo cuando la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamenta con profunda pena el sensible fallecimiento que a continuación le presentamos. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamenta con profunda pena el sensible fallecimiento de quien en vida fuera Adolfo Salvador Quiroz Gutiérrez, padre de las maestras Rocío del Alba Quiroz González y Nadia Melisa Quiroz González de la seccional 6 de Tela Atlántida. Pasa su alma y resignación cristiana a sus familiares.
y con el permiso de las familias docentes, nosotros nos despedimos de este espacio informativo, no sin antes recordarle que viene nuestro análisis y debates con el profesor Francisco Ramírez y nuestro presidente Elías Muñoz con el tema Movimiento Pedagógico Latinoamericano, así que usted no se mueva. Esto es Acontecer Colprosuma y lo dejamos con nuestra opinión editorial. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Termina el periodo escolar 2016. Al acercarse las fiestas navideñas, los niños y los jóvenes están casi por terminar la algarabía escolar para empezar a soñar con las fiestas de Navidad y el Año Nuevo. Para los padres de familia, de igual forma, se alegran que los niños y los jóvenes estén culminando de manera exitosa su año escolar, y otros que tendrán que ir a recuperaciones, y estos últimos, si no logran también superar la última prueba, tendremos que obligadamente regalarle las calificaciones, tal como lo ordenó Marlon Escoto. Estando a las postrimerías de concluir el año escolar, los maestros, los padres de familia, nos sentimos profundamente satisfechos por la labor y el sacrificio realizado para que nuestros educandos se conviertan en ciudadanos honestos y dignos que vengan a transformar a esta sociedad y a la clase política que nos gobierna. Los docentes, contrario a lo que el gobierno nacionalista y Marlon Escoto creía, estamos cerrando este ciclo escolar con mucha alegría, porque a la inversa de lo que Juan Orlando proponía de destruir nuestra moral y dignidad de los educadores, y para darle vigencia a esta maléfica ordenanza, tiene a Marlon Escoto, que es el polizonte y el capataz perfecto en el cumplimiento de los desdenes del presidente. El presidente le ordenó al ministro de Educación que destruyera los colegios magisteriales, pero no lo logró porque estos mismos tienen la fortaleza y la dignidad de sobreponerse, no solamente a la represión de este gobierno, sino también de los anteriores. Le ordenó al ministro de Educación que volviera indignos pedagógicamente a los maestros, pero también en esa parte, el COPEN y el Colprosuma y otros colegios magisteriales le han demostrado al gobierno que nos pueden conculcar muchos derechos, pero que jamás podrán intervenir nuestra forma de pensar. Por eso los colegios magisteriales ahora han cambiado la ruta y se han dedicado a rescatar el pensamiento, a replantear la estrategia para que los maestros que forman parte de los colegios magisteriales comprendan con claridad el nuevo modelo político, el nuevo modelo económico que pretende destruir la escuela pública, la estabilidad laboral de los docentes y desde luego de manera global la privatización de la educación, como ya se está haciendo con el resto de los servicios públicos que ofrece el Estado. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, en dirección a una nueva agenda de lucha, ha preparado una serie de acciones con sus líderes y dirigentes en todo el país, a fin de entender cuál es la nueva agenda para defender la escuela pública, quedando claro que en esta nueva agenda de manera muy inteligentemente estamos defendiendo a los niños, a los jóvenes y desde luego la estabilidad financiera y laboral de los docentes de nuestro país. En este momento, el Colprosuma, la Junta Central como organismo político principal en la toma de decisiones después del Congreso Nacional del Colprosuma, y el Infode como instancia de formación del colegio, están desarrollando en los 18 departamentos del país 16 seminarios donde los líderes y dirigentes están recibiendo lineamientos y formación sobre la nueva escuela pública, derivado del evento internacional realizado en Honduras, el balance en la educación. En estos 16 seminarios, la temática se enfoca en temas como la economía política, sustentado bajo el modelo que nos gobierna y sobre la estrategia a seguir en los próximos 15 años. Al concluir este ciclo escolar 2016, los padres de familia y los docentes nos sentimos orgullosos de que culminamos el año escolar con éxito, porque somos nosotros los que sostenemos de pie los centros escolares de Honduras,
Son los padres de familia y los maestros los que compran el agua, arreglan las goteras, les pagan a las aseadoras y a los vigilantes, los que venden yuca y sopas y otras actividades financieras hechas en la misma comunidad para poder comprar pizarras, marcadores, pintar las aulas, reparar puertas, ventanas, pupitres que ya no sirven, haciendo cosas que son responsabilidad del gobierno. Para eso se pagan impuestos. Juan Orlando y Marlon Escoto nunca mandaron los maestros de inglés a los centros educativos de Honduras, sabiendo de que hay 15,000 maestros de inglés egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Nunca mandaron la merienda escolar, nunca mandaron computadoras a los centros educativos. Todo fue una burla para los niños y jóvenes pobres de Honduras. Nunca hubo una sola capacitación para los maestros, ni mucho menos evaluaciones científicas y técnicas para los docentes. Y para rematar, el aumento salarial que Juan Orlando publicó y que fue rechazado por los maestros es de 6 centavos por día. Entre líneas habría que decir que los pobres son más en Honduras, que por desgracia, como son más, siguen y seguirán votando por quienes les mienten, diciéndole que sus hijos tendrán comida, una educación con calidad, maestros de inglés y computadoras en sus centros educativos. Cerrando la jornada educativa 2016, resumiendo, lo único bueno que se puede rescatar es el optimismo y la lucha de los padres de familia y maestros de sacar adelante la escuela pública y por ende nuestra niñez, juventud y hacer prevalecer los derechos de los docentes de Honduras. Este mes de noviembre y principios de diciembre nos vamos a dedicar únicamente a reflexionar sobre la defensa de la escuela pública y la forma inteligente en que vamos a defender los derechos de los docentes de Honduras. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliados y afiliadas a nivel nacional. Este es su segmento Análisis y Debates de Acontecer Colprosuma y esta noche tenemos como invitado a nuestro querido presidente de Junta Central Ejecutiva, Elías Muñoz Varela. Bienvenido, profesor Elías. Gracias, Francisco. Un saludo a todo el magisterio a nivel nacional, especialmente a nuestros afiliados. Estamos listos y preparados para el desarrollo de este segmento como es Análisis y Debate. La temática, y tal como lo decía nuestro editorial, hemos llevado a cabo una capacitación, seminarios en 16 departamentos, bueno, faltan algunos por completar, sobre lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Pero vamos a ahondar en sí para que nuestros afiliados tengan una visión clara, un concepto, como decimos, muy especial. ¿Qué es el movimiento pedagógico latinoamericano y cuáles son los objetivos de estos seminarios, profesor Elías? Bueno, primero, el movimiento pedagógico latinoamericano fue concebido en la ciudad en Brasil, en el 2011, en una reunión que teníamos todos los países de América Latina, y allí discutiendo cuál es la nueva estrategia de los gobiernos para avanzar sobre la violación de los derechos del magisterio, de los alumnos y los padres de familia, y además cuáles son las políticas que los gobiernos a través de los organismos de financiamiento y los bancos mundiales diseñan para ir desmantelando lo que son los estados en la función social que tienen con la sociedad, con el pueblo, y este desmantelamiento de las funciones que históricamente han tenido los estados viene avanzando y que se van trasladando a lo que es la empresa privada. En esas grandes discusiones se acordó a nivel de América Latina la creación de lo que es el movimiento pedagógico en toda América Latina, en el cual tiene 16 áreas que se deben de trabajar, y dentro de esas áreas, por ejemplo, tenemos lo que es
la articulación sindical en todos los países de América Latina. Además, en esa área hay otra área fundamental que es la defensa de la educación pública como un derecho humano, como un derecho de los niños y los jóvenes de todos los países de América Latina. Está el tema, el área de lo que es género, la mujer maestra, la mujer como ente cambiante en una sociedad, y no solo la mujer maestra, sino que la mujer dentro de la sociedad. Tenemos también dentro del movimiento pedagógico lo que es los pueblos originarios, o sea, cómo los estados van excluyendo de lo que son los derechos que históricamente tiene el pueblo a los pueblos originarios, y aquí hablamos de lo que son los garífonas, en este caso nosotros, los indígenas, toda esta sociedad que ha sido excluida, los LGTB también, que es tomado en el movimiento pedagógico. También se trabaja lo que es en el movimiento pedagógico, lo que es la formación ideológica de los trabajadores y del pueblo, pero también avanzamos en el movimiento pedagógico lo que es una articulación de experiencias educativas, articular cómo el profesor desde el aula de clase resuelve los problemas que el gobierno es el responsable de resolverlo en los centros educativos, y recoger entonces desde el movimiento pedagógico cómo el profesor va resolviendo el problema del niño cuando llega sin comer, por ejemplo, cómo un profesor y cómo nuestros docentes resolvemos el problema de la merienda, el problema de que un niño llega al aula de clase con un pedacito de lápiz y que ese pedazo de lápiz no le ajusta al niño para hacer su trabajo toda una semana, y que el profesor resuelve ese problema. Entonces, a partir de eso, el movimiento pedagógico recoge todo lo que son las experiencias que los profesores van tomando y la forma de que el profesor hace currículo en el centro educativo. Entonces, el movimiento pedagógico no se fundamenta en la tecnología o en los grandes consorcios o en las grandes empresas en las que inyectan dinero y desde los escritorios empiezan a escribir cómo reformar un sistema educativo, cómo proponer políticas, pero desde las tecnologías, desde los grandes hoteles, desde las grandes oficinas. No, el movimiento pedagógico surge ahí donde está en cuerpo y alma el profesor junto con el alumno. Eso es el movimiento pedagógico, pero además el movimiento pedagógico tiene una línea transversal que es para todo, que es lo que el niño debe tener y el niño debe construir en el centro educativo desde la enseñanza que el profesor debe darle a ese niño. Debe ser una enseñanza emancipadora, una enseñanza en donde el niño pueda tener la capacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para criticar, analizar, decir lo que no le gusta, contrastar la realidad del país, la realidad que él vive en su comunidad, en el hogar, en el centro educativo, con la realidad exactamente que el gobierno le está planteando y que esa realidad no responde a las necesidades del mismo niño. Entonces el movimiento pedagógico va orientado hacia la construcción de un ciudadano democrático, a la construcción de políticas incluyentes, políticas emancipadoras, políticas que vayan a resolver integralmente la problemática que tienen las comunidades educativas, el centro educativo, la problemática que tiene toda una sociedad, y en eso se fundamenta prácticamente lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Se ha realizado ya de los 16 departamentos, ya se le dio cobertura en los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida, Lloro, Ocotepeque, Lempira, Copán, La Esperanza. También se realizó en Comayagua, La Paz. Y ya a partir de mañana y el sábado, fin de semana, se termina esta cobertura. Ahora, la aceptación que han tenido los mismos por parte de nuestras bases, ¿cómo ha sido, señor presidente?
Bueno, nosotros como colegio, y como bien lo decía el editorial, hace un esbozo de lo que fue la conferencia internacional que desarrollamos el 4 y el 5 de septiembre, dándole seguimiento a ese proceso que iniciamos en el 4 y 5, donde se expusieron prácticamente las grandes líneas de trabajo que América Latina implementa en todos los países. Nosotros como colegio hemos desarrollado, ya llevamos 12 departamentos en los cuales hemos desarrollado un seminario en el cual se centra en varios temas. Primero definimos lo que es el Estado, economía y sociedad. ¿Por qué nosotros explicamos y vamos con los compañeros y el tema inicial es eso? Porque el compañero debemos de situarlo en la historia y el origen de la problemática que el magisterio tiene no es aislado, o sea, el origen no es que alguien o el gobierno se invente y dice vamos a definir esta política para quitarle los derechos al magisterio, quitarle el derecho a los niños, privatizar la educación. No, son políticas que el mismo sistema capitalista viene implementando a través de la doctrina neoliberal, y esas políticas que los gobiernos implementan es para profundizar lo que es la pobreza, es para profundizar políticas de desigualdad, es para profundizar las políticas de discriminación entre unos y entre otros, siendo todos humanos, siendo todos hijos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos los mismos derechos y que la Constitución dice que somos iguales ante la ley, pero no, eso de que nos dicen que somos iguales ante la ley no es cierto, porque la riqueza se distribuye en unos pocos y la miseria, la opresión, la desigualdad, la discriminación es para muchos en este país. Nosotros tenemos un 80% de pobreza y de ese 80% andamos ya casi en un 60% en la indigencia. Entonces, esas políticas privatizadoras, esas políticas que el sistema capitalista implementa en el país, se derivan de las teorías que grandes filósofos, grandes pensadores fueron creando como Carlos Marx, que tiene una teoría, pero también tenemos a varios pensadores, filósofos que en el siglo pasado fueron planteando el tipo de Estado que se debe construir, la economía y sociedad que se debe ir construyendo. Entonces, en ese sentido, iniciamos en esos seminarios, pero después venimos a la realidad del país y vemos y analizamos cómo en Honduras, a partir de la reestructuración de la economía, con las medidas estructurales que ingresan en los años 70 o en el 2000 con Rafael Leonardo Calleja, hay un sistema estructural y van a estructurar el Estado. Y en esa estructuración del Estado hay una desvinculación prácticamente y una segmentación de la sociedad en donde el trabajo, el sector trabajador es prácticamente desaparecido y van concentrando entonces lo que es la riqueza en sectores. Y vemos entonces que en esta parte que vamos explicando a los compañeros, vemos cómo los mismos que nos gobiernan, los mismos políticos, van haciendo fracasar al Estado, van construyendo un Estado fallido en el cual ellos mismos expresan y hacen que el Estado no pueda administrar lo que son las instituciones de bienestar para el pueblo, diciendo que el Estado es mal administrador, que el Estado es corrupto, pero que esas instituciones del Estado están en manos de ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el trasfondo en este sentido? Es que en esa política de hacer que el Estado no funciona, que el Estado es mal administrador, hay un objetivo, es trasladar las instituciones de bienestar como es salud, educación, Hondutel, la ENE, todo lo que administra lo que es las tierras, entonces traspasarlas a la empresa privada. Y eso es un proceso de privatización. Pero además en ese proceso vamos explicando a los compañeros que se va traspasando el derecho a la educación, la van traspasando a lo que es la empresa privada. Y hoy
hay una forma sutil de privatizar los servicios o los derechos del pueblo, y son las asociaciones público-privadas. Si el Estado, hay una nueva política que tenemos que entenderla, que el Estado toma fondos públicos y lo va asociando a los fondos privados. Entonces, todos son formas de privatizar. Frente a eso, entonces nosotros vamos definiendo en todos los departamentos y viendo que esto va avanzando, entonces vamos a trabajar con los compañeros, explicamos cómo es el proceso, cómo la educación están comercializando, cómo el proceso educativo, cómo ese derecho del niño y del joven se va trasladando a la empresa privada, y esto va violentando los derechos de los trabajadores. En la medida que se va privatizando, entonces los docentes vamos perdiendo los derechos, pero no solo el magisterio, van perdiendo los derechos los niños y los padres de familia y toda la comunidad. En ese proceso, entonces, como colegio, estamos convencidos, y yo debo decirlo categóricamente a nuestros afiliados y al pueblo hondureño, estamos convencidos como colegio que la ruta correcta es defender la escuela pública, es defender el centro educativo, es defender ese derecho humano que tienen los niños y los jóvenes. En la medida que defendamos el centro educativo, estamos defendiendo nuestro propio trabajo, estamos defendiendo nuestro quehacer educativo, pero además en el compromiso de defender la escuela pública se transforma en otro compromiso que el profesor, y vamos tomando conciencia, es de dar una educación a los niños y a los jóvenes, construir una educación que sea democrática, que sea incluyente, que sea participativa. En Honduras tenemos alrededor de 800,000 niños fuera del aula escolar. Esos 800,000 niños que están fuera del aula escolar se merecen que este Estado, que el gobierno debe de abrir más centros educativos, debe abrir más plazas para poderlos acoger y no cerrar como lo establece el editorial. Entonces, eso es contradictorio con las políticas que va aplicando el gobierno. Cierra centros educativos, hay 10 años de no crear una tan sola plaza y el crecimiento natural de los niños sigue su curso normal. Van clausurando profesores, quitándole las plazas, no hay concurso. Entonces, con el objetivo fundamental de ir disminuyendo las oportunidades a los niños más pobres de este país, a los niños que no tienen qué comer, que no tienen cómo comprar un par de zapatos, un uniforme, los niños de los hijos de los campesinos, estos se van a quedar totalmente en el abandono, y ese es nuestro compromiso. Colprosuma, avanzamos en la construcción de una política, avanzamos en la construcción de una propuesta política educativa que permita hacer frente a estas políticas del sistema neoliberal y que sea la alternativa. Si el gobierno prácticamente se olvida de crear políticas que vayan dirigidas a mejorar ese derecho que tienen los niños, entonces como colegio vamos a construir propuestas, y por eso hemos creado un observatorio de las políticas públicas para desde ahí ir estudiando las políticas, analizando y investigando, y luego proponerle a la sociedad entera. Y cuando hablo sociedad no me estoy refiriendo a un sector, a toda la sociedad hondureña, para que todos los sectores interesados en construir una propuesta alternativa educativa que sea incluyente, democrática, y que sea verdaderamente una propuesta que lleve calidad de la educación en los centros educativos, podamos construir y ir frente al gobierno que no quiere o no tiene la voluntad de mejorar la educación pública de este país. Por eso cuando celebraron los 200 días de clase, nosotros decimos, y en los editoriales, 200 días de clase de flagelo, 200 días de clase no con calidad, sino que 200 días de clase de sufrimiento. Mire, el profesor en cuerpo y alma, vida y corazón, todos los días está en el centro educativo sin una hoja de papel. Todos los días el magisterio hondureño está en el aula de clase sin
un marcador para poder escribir en la pizarra y dar la clase a los niños. Los 200 días de clase los hemos pasado nosotros, Francisco, y tú lo sabes, y los profesores lo saben, sin poder que el niño y la niña tenga un texto, cada uno tenga un texto para poder leer. El profesor saca la copia o el padre de familia paga y saca la copia para que su hijo pueda leer y escribir. Esas son las desigualdades, esa es la discriminación, ese es el verdadero problema que tiene el sistema educativo. Por eso celebrar calidad en Honduras es difícilmente reconocerlo, porque calidad no existe bajo las condiciones críticas que estamos trabajando nosotros. Inseguridad, los niños son extorsionados en los portones de los centros educativos, profesores muertos en las aulas escolares, los centros educativos sin aseadora, sin un recogedor de basura, sin una escoba. O sea, la pregunta es, ¿cómo el profesor, sin que el director del centro educativo le dé una hoja de papel todo el año, resuelve la problemática? Y el director no es que no se la quiera dar, es que tampoco al director no le dan nada. Entonces, de eso se trata. Vamos a construir entonces una propuesta alternativa nacida desde ahí, desde donde esté el niño sentado en la piedra, donde está sentado en una cajilla de cerveza o de refresco, donde está parado, donde el niño llega a chuña sin zapato. De ahí vamos a construir y desde ahí vamos a demostrar al gobierno de Honduras la situación que nosotros vivimos, y esa propuesta va recogida. Pero voy a anunciar que la propuesta y las políticas que nosotros vamos a crear no las vamos a trabajar solamente a nivel de lo interno. Es que tenemos sendos convenios ya con la Internacional de la Educación, que recoge 172 países a nivel del mundo, y en los escenarios donde van las autoridades educativas a exponer que Honduras es un país que tiene mejores índices educativos, académicos, allí le vamos a ir a demostrar. El ministro haciendo su exposición y el Colprosuma haciendo su exposición con vivencial, con experiencia, con video, con la realidad puesta para demostrarle al mundo entero que las mentiras que van a pegar ahí, diciendo que han avanzado en esto y que no hay menos reprobación, que hemos avanzado en los índices educativos, eso no es cierto. Eso lo vamos a hacer, y hemos hecho un convenio a nivel con la Fundación Ever, porque el próximo año nosotros iniciamos una campaña sobre lo que es el comercio de la educación en este país, y vamos a investigar quiénes son las instituciones que están lucrándose con fondos del erario público para llevar lucro a esas empresas, y así vamos a ir construyendo entonces una educación y vamos a ir construyendo la denuncia, pero también vamos a hacer propuestas de esa forma. En esos seminarios lo estamos enmarcando en eso, pero además estamos informando a los compañeros de los beneficios que tenemos como organización, de cómo está la organización políticamente, gremialmente, financieramente, y además estamos informando de los 13 proyectos que nosotros hemos iniciado desde el 2014, como es la fundación, el observatorio. Vamos avanzando en lo que es la cooperativa, que nosotros le decimos al magisterio que se afilie, porque es un brazo financiero de la organización, y vamos construyendo entonces a la par una lucha que nos permita reconquistar lo que hemos perdido, y de varios escenarios lo vamos a ir construyendo, porque de hecho tenemos que avanzar en todos los aspectos que nos permiten entonces crecer como organización. Yo debo decirle al magisterio hoy desde estas pantallas que estamos convencidos que debemos de construir una organización fuerte, una organización grande, porque si no construimos y nosotros no avanzamos sobre la consolidación de la organización, entonces no tendremos al futuro lucha fuerte, no tendremos a futuro cómo defender nuestros afiliados, y nosotros avanzaremos en ese espacio. También agregar que se le dio cobertura al departamento de Santa Bárbara de estos seminarios sobre el movimiento pedagógico latinoamericano. Ahora, se nos acerca un evento muy importante, que es el 47 Congreso Ordinario del Colprosuma en la ciudad de Tela, Atlántida, que lleva por nombre Profesor Julio Romero. Toda esta temática del movimiento pedagógico latinoamericano,
se va a trasladar a todos nuestros delegados, propietarios, suplentes, observadores, ahí en el seno del Congreso como una temática principal y eje fundamental en el desarrollo de nuestra organización? Bueno, el 47 Congreso reviste de vital importancia porque este Congreso debe definir 4, 5, 6 líneas políticas de acción de la organización. Y los delegados que asistan al Congreso, entonces deben de legislar, porque ahí lo que se va a hacer es legislar sobre varios aspectos. La parte financiera, lo que son los proyectos, lo que son lo que es la parte política de la organización y lógico, este Congreso debe definirle a la Junta Central el actuar del 2017 en esa parte. Pero además este Congreso debe de discutir en sus plenarios, en sus grupos de trabajo, lo que es la formación permanente de nuestros afiliados. Llevamos propuesta a través del Instituto de Formación, que es un organismo especializado de vital importancia para la organización, y desde ahí definiremos varios proyectos en la parte formativa y que de esa forma iremos construyendo hasta hoy lo que hemos hecho, pero fortaleciendo varias políticas que estamos aplicando y nuevas que tiene que crear este Congreso en Tela Atlántida. Va a ser en el complejo turístico de nuestra organización, así que estamos preparando el Congreso, estamos preparando todo lo que vamos a llevar allá y los compañeros listos para entrarle a lo que es la discusión, análisis, debate y confrontación de ideas, porque de eso se trata dentro del Congreso, la dialéctica entre nosotros mismos, eso es fundamental. Ya como decimos para el colofón, el término de este segmento análisis y debate, profesor Elías Muñoz Varela, nos hablaba de 13 proyectos. ¿Cómo visualizamos nuestra organización a corto, mediano y largo plazo para tranquilidad y beneficios de nuestros agremiados? Debo decirles que la visualizamos con una fortaleza muy fuerte, una organización muy estable, una organización que estamos convencidos que la estrategia que hemos definido es la correcta. O sea, defender la escuela pública, defender el aula de clase, defender nuestro templo, defender nuestro campo de trabajo, eso nos va a llevar por inercia a recuperar todo lo que hemos perdido. Bien, de esta forma así hemos llegado al final de nuestro segmento análisis y debates de Acontecer Colprosuma. Dios mediante, nos veremos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Deseamos que pasen una feliz noche. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.